Un pequeño objeto ha estado presente en distintas formas a lo largo de la historia, diseñado para protegernos de enfermedades y disfrutar de una de las actividades más íntimas y placenteras, el condón. La historia del condón comienza mucho antes de que alguien lo llamara así. Los primeros indicios de algo parecido a un condón se remontan al antiguo Egipto. Hace más de 3000 años, los egipcios usaban fundas de lino principalmente para protegerse de enfermedades. En China y Japón, los métodos eran distintos. Los chinos usaban fundas de papel aceitado, mientras que en Japón preferían capuchones hechos de caparazón de tortuga o incluso cuernos de animales. En el Renacimiento, un médico italiano llamado Gabriel Falloppio diseñó el profiláctico, hecho de tripa de animal y lino empaquetado en químicos, que se fijaba al pene con un lazo de color rosado, destinado a prevenir las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. En el siglo XVIII, el condón comenzó a popularizarse entre las clases altas europeas, especialmente en Francia e Inglaterra. Este método, junto a otros, fue mencionado en la literatura de la época, como en los escritos del famoso aventurero Giacomo Casanova, quien documentó su uso para evitar embarazos no deseados. El verdadero salto tecnológico ocurrió en el siglo XIX, con la intervención del caucho vulcanizado por Charles Goodyear. Este proceso permitió fabricar condones más duraderos, elásticos y económicos. Para finales del siglo, los condones de látex empezaron a producirse, revolucionando su diseño y haciendo que fueran más delgados y cómodos. Fue un gran avance que los hizo accesibles a más personas. En el siglo XX, el condón dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta básica de salud pública. Durante las dos guerras mundiales, los gobiernos los distribuían a los soldados para prevenir enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. Desde entonces, el condón ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta crucial para la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los condones comenzaron a ser empaquetados de manera individual en sobres sellados para conservar su higiene y prolongar su vida útil. Estos empaques también facilitaron su transporte y almacenamiento. La estandarización del empaque ocurrió en parte gracias a los esfuerzos militares, ya que los soldados recibían condones como parte de su equipo preventivo. Este formato de distribución fue adoptado luego por los mercados civiles. El gobierno de Estados Unidos y otros países aliados distribuyeron condones a sus soldados como parte de una campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ETS, especialmente la sífilis y la gonorrea. Estas enfermedades eran un problema grave en los ejércitos, ya que podía incapacitar a los soldados y reducir su efectividad militar. Los soldados los utilizaban principalmente en relaciones sexuales con trabajadoras sexuales o mujeres locales en las zonas donde estaban desplegados. En muchos países ocupados o en zonas de conflicto, las mujeres que vivían en situaciones de pobreza a menudo recurrían al trabajo sexual para sobrevivir. El uso de condones, al menos de forma oficial, no estaba relacionado con prisioneras de guerra o víctimas de guerra. Las prisioneras y víctimas estaban protegidas por las leyes internacionales de la guerra. Durante la guerra, la violencia sexual, en varios de sus modos, es común. Estos actos no eran avalados ni promovidos por los gobiernos aliados, y los condones distribuidos por el ejército no estaban destinados a estas situaciones, aunque probablemente también fueron usados en estas circunstancias. La distribución de condones representó un cambio significativo en las políticas militares. Por primera vez se reconoció oficialmente que los soldados tenían necesidades sexuales y que ignorarlas no era práctico. Aunque las campañas eran más preventivas que educativas en cuanto a una previsión integral de la sexualidad, marcaron un paso hacia la normalización del condón como una herramienta esencial de salud pública. El auge de las cadenas farmacéuticas y el aumento de la educación sexual en países desarrollados popularizó el condón. En esta época surgieron marcas comerciales que promovían condones en empaques pequeños y económicos, con mayor variedad de estilos y tamaños para diferentes preferencias. Además, la revolución sexual de los años 60, impulsada por el acceso a anticonceptivos como la píldora, también contribuyó a una mayor aceptación del condón como herramienta de planificación y prevención.
Fue en la década de los años 80 cuando el mundo enfrentó una crisis sanitaria sin precedentes, la aparición del VIH, un virus inicialmente desconocido, que se propagaba principalmente a través de relaciones sexuales sin protección y que afectaba a diversas comunidades. Aunque en un principio se asoció casi exclusivamente con la población homosexual, lo llamaron el virus gay, un castigo divino para aquellos desviados. Esta percepción contribuyó a estigmatizar a esta comunidad y retrasó la respuesta global, ya que muchos gobiernos tardaron en reconocer la magnitud de la amenaza. El surgimiento del VIH coincidió con un momento cultural clave, la revolución sexual, que había comenzado en las décadas de los años 60 y 70. Este movimiento promovía una visión más abierta y libre de la sexualidad, especialmente en los países desarrollados, con un enfoque en la exploración personal, el placer y la ruptura de tabúes tradicionales. Sin embargo, con la llegada del VIH, la narrativa cambió drásticamente. La educación sobre el sexo seguro se convirtió en un tema urgente. La llegada de la pandemia del VIH marcó un antes y un después. Los condones comenzaron a ser promovidos, no solo como un método anticonceptivo, sino también como una herramienta esencial para prevenir la propagación del virus. Campañas educativas y de salud pública se volvieron comunes en países desarrollados, aunque aún enfrentaron resistencia en comunidades más conservadoras. La forma final del condón moderno, tal como la conocemos hoy, hecho de látex empaquetado individualmente en pequeños sobres y ampliamente accesible, se consolidó a lo largo del siglo XX, gracias a avances tecnológicos, cambios sociales y esfuerzos de salud pública. El condón es una herramienta fundamental para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, ETS, como el VIH, sífilis, gonorrea, entre otras. Este impacto preventivo generó enormes ahorros económicos para el sistema de salud. El tratamiento de infecciones como el VIH es costoso. En países desarrollados, el tratamiento antirretroviral puede costar miles de dólares anuales por persona, coste que se agregaría al sistema sanitario o a la economía personal. El acceso a los condones permite a las personas, especialmente a los jóvenes, tomar decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva. Esto tiene un impacto directo en la economía personal y en el desarrollo social. Los condones permiten a los jóvenes retrasar la paternidad, lo que les da más tiempo para terminar su educación, desarrollar sus carreras y mejorar su estabilidad económica antes de formar una familia. Esto reduce los ciclos de pobreza generacional o la desigualdad de ingresos. El condón y la píldora son métodos complementarios, más que opuestos. El condón se destaca por su capacidad de prevenir ITS y su facilidad de uso, mientras que la píldora ofrece un método anticonceptivo hormonal. Puede regular aspectos del ciclo menstrual, pero que conlleva riesgos hormonales y no protege contra las ITS. Hay algo que pocas veces mencionamos. El condón ha invisibilizado otros métodos anticonceptivos. Aunque es una herramienta fantástica, no es la única opción. Métodos como el DIU, los implantes o las pastillas anticonceptivas también ofrecen soluciones efectivas, pero suelen recibir menos atención en campañas de educación sexual. A pesar de los métodos impresionantes hechos en la regularización de la fecundidad humana, no está ni mucho menos resuelto el anticonceptivo perfecto y persiste la necesidad de seguir buscando métodos mejores. El condón no solo protege contra embarazos no planeados, también es una barrera contra infecciones de transmisión sexual. Su papel en la salud reproductiva es enorme, pero también ha transformado los derechos reproductivos. ¿Y tú, qué opinas de esto? Dale a like si has usado un condón.